Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hoy explicaré la relación entre la caja negra de la inteligencia artificial mercantil comercial y la validez jurídica, con la validez jurídica. Y es que lo conocido, denominado como caja negra de la inteligencia artificial, significa el fenómeno de la incertidumbre y por ende del desconocimiento, de la falta de claridad frente a cómo opera una inteligencia artificial y por ende frente a cómo se logra un resultado mediante esta, porque se conocen los datos de entrada y los datos de salida y propiamente el resultado logrado, es decir, el producto final logrado mediante la existencia, la operación, el funcionamiento de una IA mercantil, pero no se conoce cómo funciona su algoritmo, el todo de su algoritmo, creado por el resultado de la unión de los algoritmos que involucre. Y frente a la validez jurídica, esto es complejo, esto es algo de alto impacto, esto es algo que tiene un reto porque la validez jurídica significa precisamente la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial mercantil comercial a la medida de cada caso jurídico, es decir, a la medida de cada relación jurídica donde exista. Y por eso se trata de la coincidencia del ser del caso, de la forma del caso, con la forma en la cual aplica el deber ser jurídico. Es decir, la coincidencia del caso con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplica el todo de lo definido mediante el derecho ante ello, a la medida del caso, según el caso. Y por eso se trata de que el caso coincida con la forma en la cual los derechos y deberes aplican en relación con él, a la medida de él, a la medida del caso, según por ende sus hechos y propiamente el todo de su forma de la existencia, el todo del hecho de su forma de la existencia. Y por eso se trata de la armonía jurídica y por ende de ir armonizando jurídicamente cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho del caso, para que así sea un caso válido, exista validez jurídica en relación con ello, exista con validez jurídica y como consecuencia la IA sea válida, en este caso la inteligencia artificial mercantil comercial, y por ende cada una de las partes y propiamente cada una de las personas naturales, es decir, físicas, es decir, como seres humanos, y jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado que participen, que estén presentes en el caso, vinculadas de alguna forma con el caso, deben aplicar los derechos y deberes y por ende deben ir, perdón, aplicando los derechos y deberes según cómo les vayan procediendo, es decir, según cómo vayan procediendo ante cada quien, según cómo vayan aplicando y por ende se deban ir aplicando frente a cada quien, frente a cada persona. Y por eso se trata de que cada ser humano sea quien aplique los derechos y deberes, es quien debe aplicar los derechos y deberes, es quien debe lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes a la medida de su persona, es decir, según cómo su persona como ser humano, como persona natural, física, vaya existiendo y propiamente existe en el caso, y esto incluye la aplicación de los derechos y deberes según cómo su persona existe en relación con las demás personas y así existen las personas válidamente, así existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con las personas por parte de las personas, porque existe la aplicación de los derechos y deberes por parte de los seres humanos existentes en el caso, en relación con el caso. Y así existe la IA válida. Entonces, ¿qué sucede con este fenómeno de la caja negra? Y propiamente de la falta de transparencia válida en relación con la inteligencia artificial, en relación con su forma de existencia y por ende su forma de funcionamiento y en definitiva en relación con su calidad y propiamente en relación con el todo de su forma, el todo de su forma de existencia, de la existencia. Es decir, en relación con el todo del producto de inteligencia artificial involucrado, en este caso, el todo del producto mercantil, comercial de inteligencia artificial involucrado en el caso, en un caso. Pues sí se da el fenómeno de esa falta de transparencia, es decir, de la inexistencia de la transparencia válida, es decir, de la inexistencia de la validez, es decir, de la inaplicación de los derechos y deberes en relación con la IA mercantil, no es una IA válida, porque precisamente, como en este caso se trata de IA mercantil,
La empresa mercantil debe prever ello y debe lograr de alguna forma que la IA exista de una forma válida y por ende que sea cognoscible, entendible, accesible, clara, transparente la forma de su existencia, por ende por parte de cada persona que precisamente deba y por ende pueda conocerla, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes de cada persona procedan o según el caso no procedan en relación con la IA, porque no es que todos los seres humanos y propiamente todas las personas puedan conocer el todo de una IA, todo depende del caso, pero si por ejemplo un consumidor tiene el deber y por ende puede acceder, el deber de acceder y por ende puede acceder a conocer ello, porque los derechos y deberes frente a su persona aplican de una forma en la cual ello es lo procedente, lo válido, es decir, la forma de la aplicación de los derechos y deberes en relación con ese momento del caso, y es decir, en relación con su ser, en relación con el caso frente a ello, frente al hecho del conocimiento, el hecho de la transparencia, el hecho del acceso al conocimiento de la forma de la existencia de la IA, esto se debe lograr. Entonces, la empresa mercantil creadora de la IA y por ende cada una de las personas existentes en relación con la empresa mercantil como miembros internos y como representantes de alguna forma de la empresa mercantil comercial deben lograr ello en la creación. Entonces, en cada una de las etapas de creación de la IA debe lograrse ello. Por ejemplo, en las etapas de ideación de la IA, de diseño de la IA y de producción de la IA, y a la vez frente a las formas de distribución y por ende de publicidad y por ende en general de puesta a disposición del respectivo producto de IA mercantil comercial. En eso consiste la transparencia válida y propiamente el entendimiento diligente, es decir, la forma de la comprensión del dimensionamiento, del conocimiento, del entendimiento, del alcance cognitivo que existe frente a la forma de la existencia de una IA mercantil, según cómo los derechos apliquen, derechos y deberes apliquen, derechos y correspondientes deberes y correlativos deberes apliquen frente a cada persona que según su perfil jurídico deba y por ende pueda conocer la forma de la IA o una de las partes de la forma de la IA según el caso. Entonces, no es que todos conozcan de la misma manera la IA, sino que todo se da, el dimensionamiento se da a la medida del perfil jurídico de cada quien, a la medida de cómo exista cada persona que pueda conocer algo de la IA. Porque el consumidor, precisamente como no es un profesional, ¿cierto? En el campo de acción de la empresa mercantil que le pone a disposición y propiamente que promueve frente a este un elemento, unos elementos o el todo de su IA mercantil, pues este consumidor entonces dimensionará ello como no profesional y según cómo específicamente exista su persona, como persona natural, es decir, como persona física, es decir, como ser humano, o como persona organizacional, es decir, como persona jurídica, es decir, moral, de un sector público o privado, según cómo exista su persona a la medida del caso, según cómo existe el caso, según el caso. O, por ejemplo, una autoridad pública de control, una autoridad de un sector público que ejerza un control, conocerá ello de otra forma cuando lo debe y por ende puede conocer, según la forma como específicamente lo conozca. La conozca, es decir, según cómo conozca la forma de la IA o lo que pueda conocer y por ende deba conocer de la IA, según cómo específicamente aplique de alguna forma los derechos y deberes. Todo depende, como nos damos cuenta, de la forma en la cual, en definitiva, la persona que pueda conocer la IA aplique los derechos y deberes, de la forma en la cual lo logre. Y por eso, a la vez, todo depende de la forma en la cual la empresa mercantil y por ende sus representantes, tanto internos como externos, frente a su persona, apliquen los derechos y deberes, es decir, logren de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada quien según cómo los derechos y deberes se apliquen en relación con su persona, en relación con la forma de la empresa mercantil, en relación con la IA, y así es que se da la comunicación válida de la IA por parte de la empresa y sus representantes, por ende, incluidos sus representantes, porque al ser representantes hacen parte de la empresa, de la forma de la empresa, y por parte de cada receptor válido de la comunicación de la IA. Entonces, no debe existir la caja negra. Otra cosa es que según el estado del arte, algo sea capaz de lograrse o no según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes. Entonces no se trata de que si en el estado del arte no se ha logrado un conocimiento frente a algo, esto se deba comunicar porque no existe el conocimiento, pero sí se puede hacer y por ende se debe hacer, pues precisamente es lo que
jurídicamente debe existir, es el deber ser jurídico, es lo que debe existir. Y por otro lado, entonces, como nos damos cuenta, el argumento, el fundamento, o propiamente no fundamento, porque es algo improcedente jurídicamente, para que esto quede claro, lo conocido como riesgo de desarrollo no es un fundamento jurídico, porque significa que no debe existir un bloqueo para el desarrollo y por ende la creatividad y la innovación, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, en relación con productos de IA, en este caso mercantiles, comerciales, y estos bloqueos significan que no pueden haber normas aplicables por ende plenamente, 100% en un 100% absolutamente frente a la IA, porque si se exige ello, no podría desarrollarse, existir la IA, es decir, si existe una exigencia jurídica, es decir, la coercibilidad jurídica, la coercibilidad del derecho, es decir, el deber de cumplimiento del derecho en relación con la IA mercantil, esto haría que no pueda existir IA mercantil porque sería algo muy rígido y que por ende bloquea la producción y en general la existencia y por ende la interacción frente a la IA, la producción y en general existencia de IA y su correspondiente interacción, es decir, y la correspondiente interacción ante el respectivo producto de IA que se logre, en este caso de IA mercantil. Esto no es así porque, como nos damos cuenta, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes, se trata es de, por un lado, tener claro que el deber ser jurídico consiste en cumplirse con el derecho, se debe cumplir con el derecho. Y por otro lado, que se debe lograr de alguna forma, según cómo apliquen los derechos y deberes a la medida de cada persona, y por ende no es algo válido el criterio o lo conocido propiamente como riesgo de desarrollo, es decir, el riesgo, para que esto quede claro, es decir, el riesgo que se debe asumir como parte del desarrollo y por ende del logro, en este caso de nuevos productos en general, el logro de formas que aumenten la calidad de vida, sino que, que aumenten la calidad de vida, sino que por el contrario, precisamente, la mejora de la calidad de vida, es decir, lo válido se da cuando es algo armónico con el derecho, es decir, se trata de la calidad de la vida válida y por ende la mejora de la calidad de vida, para que esto quede claro, se da cuando se logra una calidad de vida válida y por ende de una forma cada vez más simple. En eso consiste la evolución, por ende válida. Lo demás no es evolutivo, no es una evolución, no es una forma evolutiva de evolución, porque en el corto, mediano o largo plazo presenta conflictos, por ende antijurídicos, es decir, basados en la culpa, es decir, en la inaplicación de los derechos y deberes y por ende no es algo estable. Mientras que lo válido es estable y por ende tiene un beneficio, por ende absoluto, por ende total, por ende en el corto, mediano y largo plazo. Y por eso la IA solo debe existir cuando es algo válido, es decir, cuando puede ser válida y por ende propiamente cuando existe de una forma válida. Ese es el deber ser jurídico. El deber ser jurídico no consiste, perdón, en que exista lo antijurídico, lo contrario a los derechos y deberes, lo que al aplicarse hace inaplicable los derechos y deberes. Por el contrario, el deber ser jurídico consiste en que solo debe existir lo válido y por ende en que en cada caso, todo debe existir con armonía jurídica y propiamente en que debe existir el cumplimiento del derecho en relación con el caso, es decir, en que el caso debe existir con base en el cumplimiento del derecho, es decir, en que cada quien debe aplicar los derechos y deberes, porque es el deber ser jurídico, a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica, y por eso, como todo está conectado, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, solo se da, solo existe cuando cada quien los aplica en cada caso, porque la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. El goce de un derecho existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Esa es la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no hay que considerar que la incertidumbre absoluta es válida frente a la inteligencia artificial mercantil. Por el contrario, debe existir certeza de la validez y por ende una forma clara de lograrla y por ende de comunicarla y por ende de entenderla. Y cuando esto está claro a la vez, para que como mensaje final esto sea contundente, claro, efectivo y por ende útil, claro, para que sea claro. Una vez se logra la IA válida, se crea válidamente, se produce el producto de IA mercantil de una forma válida y se comunica válidamente y se recepciona, dimensiona válidamente por parte del destinatario, por ende válido de ello. Se conoce cómo se interactúa frente a esta válidamente. Y la clave es que, por ende, una vez esto está claro, se actúe válidamente ante el producto, es decir, se interactúe válidamente frente a la IA y así existe la IA válida. Y esto solo existe cuando el caso en relación con el cual existe una IA mercantil comercial es válido. Y por eso es determinante que los equipos de abogados conozcan los fundamentos jurídicos
de una manera profesional, de una forma avanzada, en relación con lo mercantil frente a la inteligencia artificial para que sepan cómo armonizar todo ello, es decir, cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se logra una forma de aplicarlos y por ende cómo se logra el caso válido en relación con la IA o por su parte cuando se trata de lo correctivo para aclarar si existe o no culpa y que con esa claridad se logre que se asuma el efecto de ello, bien sea de la inocencia o de la culpa, en cualquier caso que exista, donde se presente un conflicto y, por ende, al aclararse que existe o no inocencia, es decir, diligencia o culpa, se tiene una decisión justa, porque se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican ante ello, en relación con ello, y se cumple con la decisión según lo procedente sea en relación con la inocencia o con la culpa. Entonces, esto sirve para que los abogados y propiamente los equipos de abogados sean capaces y propiamente aumenten su capacidad jurídica, es decir, se optimicen en relación con el manejo jurídico de asuntos, es decir, en relación con casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con inteligencia artificial y por ende aumentan su rendimiento porque de una forma cada vez más simple detectan y resuelven, solucionan los problemas jurídicos de los casos vinculados con IA mercantil a su cargo. Y por eso son más efectivos, aumentan su capacidad, por ende diligente, en el logro de soluciones jurídicas, por ende efectivas, contundentes, válidas, a la medida del caso. Y por eso es un conocimiento que se comunica, que se logra de una manera organizada, detallada, simple, aplicable, clara, contundente, bajo un alto nivel jurídico y por ende brinda un alto valor jurídico a los equipos de abogados, le brinda un alto valor jurídico, alta utilidad, es algo de alta relevancia jurídica para los equipos de abogados. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque de empresa, nuestro servicio de entrenamiento y los contenidos de nuestro blog para que se perfeccionen jurídicamente, para que aumenten su profundidad jurídica, su profesionalismo jurídico, su capacidad jurídica frente a los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial mercantil, en relación con la inteligencia artificial vinculada de alguna forma con la empresa mercantil comercial. Y por eso, para que el mensaje de cierre quede claro, no se trata entonces del riesgo de desarrollo. Otra cosa es que exista un riesgo en relación con la existencia de la IA y se debe gestionar válidamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Por eso es determinante tener claro cómo existe la diligencia, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a la empresa mercantil en relación con la IA y cuando existe la culpa, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, la desatención de los fundamentos jurídicos, es decir, de la forma de los derechos y deberes, según cómo procedan, aplican, exista, según cómo procedan los derechos y deberes, según cómo apliquen los derechos y deberes, según cómo aplique, exista la forma de los derechos y deberes a la medida del caso jurídico vinculado con IA mercantil a nivel preventivo correctivo. Muchas gracias, que estén bien. Un fraternal saludo.